Entonces, rápidamente, para asistir a la charla de Manuel Ferreira, antes queremos pedirle unas palabras de apertura a Rubén Soto, el presidente de la UNICOP. Gracias, Fabricio. Yo solamente, o sea, tengo poco tiempo, entonces quisiera darle un saludo muy especial a todos que están participando, los representantes y autoridades que están participando. Eh, un saludo muy especial a los productores paraguayos, a todos los que participan y a los que no participan, hacerle llegar el saludo. Agradecerle a Manuel por acceder a nuestro pedido, ¿verdad? Como coorganizador, ¿verdad? De que él nos pueda ofrecer algunas informaciones que nos pueda de repente dar una expectativa un poco diferente. Entonces, la UNICOP agradece la oportunidad de poder participar en la coorganización y estando nosotros participando dentro de la plataforma de carne y de soja. Y eso nos hace también estar comprometido y seguir acompañando ese tipo de actividades y teniendo en cuenta que hoy estamos con una perspectiva de incertidumbre, de miedo inclusive podría decir, ¿verdad? Causado por la pandemia. Eh, y eso genera una preocupación y una duda, ¿verdad? De qué pueda pasar en el futuro, ¿verdad? Y ojalá con la participación y la ayuda de expertos, así como Manuel Ferreira, podamos nosotros ver un poco una luz, ¿verdad? Y de repente eso nos ayuda a tener una perspectiva un poco mejor y también tener un norte un poco más claro de que dónde tenemos que apuntar para poder salir junto de ese gran problema que es hoy se está hablando a nivel mundial, ¿verdad? Que es la pandemia, ¿verdad? Y nosotros como productores de alimentos, eh, ciertamente estamos preocupados también con qué va a pasar con la cadena productiva y con los precios principalmente de lo que nosotros producimos, ¿verdad? Y también la provisión, claro, y asistencia en lo que va en el sector financiero y también en insumos, ¿verdad? Entonces, agradecerle más una vez y decirle que estamos acá comprometidos, expectantes siempre para acompañar ese tipo de actividades y ojalá podamos ojalá Manuel nos pueda dar la receta hoy. Gracias a todos y que tengamos una excelente jornada. Muchas gracias, Rubén. Ahora le damos la palabra brevemente al ingeniero Héctor Cristaldo, el presidente de la Unión de Gremios de la Producción. Ingeniero. Buen día para todos. Importante, estamos en un escenario donde hay más dudas que certezas y todo lo que conocíamos anteriormente está en tela de juicio si va a ser válido post pandemia. Entonces, creemos muy importante este tipo de encuentro, de análisis y que nos pongamos a pensar juntos cómo encarar los desafíos y problemas nuevos que van a surgir. Tenemos la primera práctica es esta, una reunión virtual a distancia, ya no estamos reuniéndonos en el interior, en una sala, una cooperativa, cambió. Estamos en un proceso de cambio, el Paraguay está en ese proceso y surgen desafíos que tenemos que encarar juntos y con mucha inteligencia. La gran ventaja para el productor es que el productor es un gran observador en su chacra vive observando cómo se desarrolla la vida de su cultivo y va buscando llegar en las mejores condiciones posibles al final. Creo que ese mismo proceso tenemos que hacer como país, como ciudadanos y como organizaciones, de observar, evaluar y ir ajustando las prácticas nuevas a las nuevas condiciones, cuidándonos todos juntos, uno a otro, porque al final dependemos el uno del otro para salir victorioso en este desafío. Gracias. Muchas gracias, ingeniero. Y por último, le damos la palabra a Silvia Marimoto, la representante residente del PNUD. Buenos días, Silvia. Buenos dias, Fabrício. Celebro muitíssimo esse evento de cenários e estratégia, como dizia o doutor Cristaldo,
y Rubén, esse é o maior desafio que hemos enfrentado desde a Segunda Guerra Mundial. Então, ou sumamos todos e buscamos solução inovadora, ou não iremos lograr vencer essa pandemia. Então, celebro que Paraguai ha tomado ações eficientes e rápidas e logrou controlar a pandemia. Foi o único país da América Latina que teve esse sucesso, mas não significa que estamos a salvo. Então, mais uma vez, como dizia o doutor Cristaldo, temos que sumar forças e temos que estar juntos. Muitos dizem, eu he leído muito, que Paraguai pode ser o maior produtor de Cono Sur e poderá alimentar grande parte do mundo. Para isso, eu creio que é super importante escutar a pessoas, economistas renomados como o Dr. Manuel Ferreira, que poderá nos dar um caminho na luz de como poderemos lograr esse objetivo. Queria contar-lhes que desde o PNUD estamos também trabalhando em uma análise socioeconômica para poder identificar brechas e áreas onde podemos apoiar de maneira inovadora o Paraguai. Como dizia Dom Cristaldo, será um mundo diferente. Então, celebro mais uma vez, cuente com nós outros. É uma alegria estar cá com vocês, com os produtores e apoiar-les a pensar como podemos juntos alcançar esse objetivo de poder apoiar não somente o Paraguai, por el mundo. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Silvia. Y ahora sí vamos a entrar a la presentación ya de Manuel Ferreira sobre los escenarios y estrategias económicas que tenemos que pensar para el sector de granos, para el momento post-COVID-19. Unas informaciones técnicas nada más antes. Ustedes pueden, por favor, a todos nuestros participantes, muchas gracias por seguirnos. Ya no solamente ya hay preguntas, sino ya hay sugerencia de nuevos talleres y de nuevos seminarios. Muy interesante. Muchas gracias a todos. Y les pedimos, por favor, que participen, que vayan anotando sus preguntas y compartiendo mediante el chat, que nosotros, una vez terminada la presentación de Manuel, vamos a proceder a hacer una sesión de preguntas y respuestas. Así que, por favor, por el chat o si tienen algún número de WhatsApp con la gente de Unicop o con la gente del PNUD que estamos organizando, también nos pueden hacer llegar todas esas preguntas que después vamos a estar vamos a estar compartiendo con Manuel y escuchando sus respuestas. Y también, por último, van a recibir un link y unos mails para un pequeño cuestionario de evaluación de esta actividad. Así que les pedimos también, por favor, que nos ayuden con esto. Bueno, y ahora sí, por favor, Manuel, te pedimos que te escuchamos atentamente. Bueno, muy buenos días a todos. Un gusto para mí estar acá. Quiero mostrarles algunas cosas. Vamos a comenzar con una visión un poco de qué es lo que está ocurriendo en el mundo para a partir de ahí ir construyendo la situación del tema de grano fundamentalmente. ¿Qué es lo que ha venido ocurriendo en el mundo en los últimos días o los últimos meses? Nosotros estamos en esto desde el 11 de marzo directamente. Hoy se cumplen más o menos 2 meses del inicio del tema en Paraguay. Lo primero, han habido paquetes de ayuda de todos los gobiernos prácticamente, y esto ha generado un problema serio, un problema de endeudamiento y déficit fiscal en prácticamente todos los países del mundo. Los países lo que han hecho es han salido a ayudar a su gente, y al salir a ayudar a su gente de distintas maneras, con subsidios directos, con pagos a empresas, con pagos a personas, con mayor gasto social, mayor gasto en temas de salud, que han sido extremadamente importantes, y esto genera un gran esquema de endeudamiento y déficit fiscal para prácticamente todos los países del mundo. En este sentido, la política monetaria, que es básicamente la política que se da a partir de generar o esquemas que permitan que haya mayor cantidad de dinero en la economía,
no funcionan tanto. ¿Y por qué no funcionan tanto? Porque en general la política monetaria se convierte en deuda y hay muy poca gente que en muchos casos está tomando créditos. Porque como hay mucha incertidumbre, como decía bien Rubén anteriormente, esa incertidumbre dice, ¿para qué me voy a endeudar si no sé qué es lo que me va a pasar de aquí en adelante? Entonces, mucho más impacto de la política fiscal que de la política monetaria en este momento. Incluso se está pensando en un tema que en economía siempre se ha hablado relativamente poco, que es lo que se llama la deflación. La deflación es la baja generalizada de precios, por una razón muy sencilla. Los precios están bajando por la sencilla razón de que la demanda está disminuyendo. Hay un incremento también del proteccionismo a nivel global, a nivel mundial. Fíjense que varios países, Estados Unidos tal vez sea el más llamativo de todos en este sentido, han generado un impacto al tratar de volcar todos sus recursos exclusivamente para estos países. Y esto ha ocurrido en países muy grandes como Estados Unidos, como la Unión Europea y otros países del mundo que han sido categóricos en este tipo de cosas. Este es el primer evento de proteccionismo que se verifica desde la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Y esto es algo que no es menor, que es muy importante, porque, por ejemplo, acá hay una pregunta que es muy importante. Posiblemente la vacuna contra el coronavirus se descubra en un país del primer mundo, Estados Unidos, algún país europeo. Si es que este proteccionismo es el que genera el principal impacto, posiblemente lo que haga un país sea vacunar primero a toda su gente y después ir vacunando al resto del mundo. Con lo cual, la llegada de una vacuna a un país como Paraguay tardaría mucho más que la llegada a otros países. Y tenemos que tener en cuenta que el fin de esta pandemia se va a dar con una vacunación masiva posiblemente. Si estuviésemos en un plan mucho más cooperativo, posiblemente lo que veamos es que se empiezan a vacunar grupos de riesgo a nivel mundial. Entonces comienza la vacuna vacunando a todo el personal de blanco, que el que más está expuesto. En una segunda tanda se vacunaría, por ejemplo, a la gente de mayor edad, a la gente que tiene problemas de base y que puede ser susceptible. Después ir bajando a la gente más jóvenes y así sucesivamente. Por esto, este tema del proteccionismo se volvió también un tema fundamental hoy. La relación chino-americana es una cuestión que es extremadamente importante y que es extremadamente importante también para el caso de los granos en Paraguay. Fíjense que el acuerdo de primera fase que se da en el mes de enero de este año entre China y Estados Unidos básicamente exige la compra de un volumen determinado de soja de China a Estados Unidos. Ese volumen de soja es prácticamente imposible de alcanzar. Sin embargo, el hecho de que China esté comprando soja americana, lo que puede hacer es regular el mercado de Chicago. Al regular el mercado de Chicago, un mercado que venía extremadamente complicado, extremadamente volátil a partir de esta guerra chino-americana, donde no sabíamos dónde se fijaba el precio, porque gran parte también del producto salía de los Estados Unidos y ese producto que salía de los Estados Unidos se procesaba en fábricas en Argentina o en fábricas en Brasil. Esto generaba altísima volatilidad a los precios del mercado de Chicago. Y recordemos que todos los contratos paraguayos son contratos que están hechos con relación a la situación del mercado de Chicago.
Por tanto, para nosotros, ese precio como precio de referencia es un precio fundamental. Se está reviendo el problema hoy se está empezando a rever la situación del proyecto de fase 1. Este es un tema al que tenemos que estar muy atentos para saber qué es lo que va a pasar en los próximos días y en los próximos meses. Se ha generado una fobia social. Esta fobia social, básicamente por el bombardeo de información que tuvimos, lo que hemos visto es esto que se hablaba anteriormente, el hecho de que la gente tiene miedo de estar cerca de otra. Se ha mantenido un distanciamiento social, se usa protección con tapabocas, con guantes, etc. Esto hace que cierto tipo de negocios esté muchísimo más expuesto a esto. Entonces están expuestos todo lo que se llama la relación, el sector de HoReCa, le dicen, hoteles, restaurantes y catering, que básicamente es el más afectado por todo esto, dado que ha sido muy afectado también el tema de turismo, ¿verdad? Si es que la gente no está dispuesta a estar junta, más allá de que le prohíban o no, aunque se abra un restaurante, lo que estamos viendo en China es que los restaurantes se abren, pero no hay mucha gente. O si hay una cadena de restaurantes que tiene 10 restaurantes, se abre uno o se abren dos. Esto está ocurriendo en todo el mundo y fíjense que los restaurantes generan demandas muy importantes en ciertos casos. ¿Cuáles son estas demandas importantes? Por ejemplo, carne bovina. La carne de vaca es un artículo de lujo en el mundo. Solamente en el Mercosur es un artículo de primera necesidad. En general, en el mundo es un artículo de lujo. Estamos en este factor de incertidumbre mundial que es extremadamente importante, por esto que no sabemos cuándo va a terminar. Esta es la primera crisis que se da a nivel económico y cuyo origen no tiene nada que ver con la economía. Es un origen que se da a nivel sanitario. Esta es la primera pandemia de la globalización. Yo creo que a todos nos habrá sorprendido esto. Yo le cuento mi caso. Yo empecé a decir, tengo que aprender a lavarme las manos porque esto va a llegar a Paraguay allá por el mes de junio. Ese día que empecé a lavarme las manos, veo la noticia de que aparece el primer caso. A los 2 días estábamos con las clases clausuradas y empezó todo este tema del aislamiento social. Tuvimos que aprender a lavarnos las manos, tuvimos que aprender a aislarnos, tuvimos que aprender a usar tapabocas y esto lo tuvimos que hacer de la nada. Hay un aumento muy importante del desempleo porque las empresas pierden ingresos y al perder ingresos, lo primero que hacen es tratan de recortar sus costos. Si bien esta ayuda que le dan los gobiernos es una ayuda que en algunos casos sirve, uno de los problemas serios que tenés es que tenés que recortar costos y recortar costos significa generar desempleo. Y al generar desempleo se genera una reducción de la demanda. Y hay una caída del PIB mundial que es extremadamente importante a partir de esta situación. Esto es lo que vemos que hay de expectativas de crecimiento, ¿verdad? Les voy a aplicar un poco estos gráficos. Acá tenemos el mundo, los países más avanzados, el G20, Estados Unidos, la zona euro, Japón, los países emergentes del G20 y China. Fíjense que estas son las proyecciones que se habían hecho en el año 2019 de cómo iba a crecer el mundo. Esta es la proyección que se había hecho a noviembre del año 2019 y esta es la proyección que se ha hecho a marzo del 2020. Vemos una caída de un crecimiento a nivel mundial del orden del 2,8% a una caída a un crecimiento del 2,4%. ¿Dónde está el principal impacto?
uno de los principales impactos está acá, en China. Fíjense que es el primer país que se impacta por esta situación. Se esperaba un crecimiento del orden del 6,1%. Hoy está en un crecimiento estimado de más o menos 4,8%, con un desplome realmente importante. En los países emergentes, que se esperaba una mejora incluso sobre el año 2019, tenemos también una caída de 4,2 a más o menos 3,8%. Estados Unidos, la zona euro y Japón, los tres están muy afectados. Los países ricos, digamos, del mundo tienen ese impacto importante y esto se nota en prácticamente todos los países avanzados. Hay una situación que es clave en esto. ¿Cómo reacciona la gente ante esta pandemia? Y una de las cosas que hace es concentra su ingreso. La gente hoy está tratando de gastar en aquellos bienes que son esenciales para su vida. Tal vez el más importante de todo sea alimento, y esto creo que es una buena noticia en general para nosotros, para nuestro sector. Alimentos y salud se vuelven los focos del gasto. Y dentro de las canastas familiares de las distintas familias en todo el mundo, esto se está volviendo un elemento que tal vez sea el principal. Entonces, hoy lo que tenemos es un montón de restaurantes cerrados, como decía anteriormente, y una caída de la demanda por cierto tipo de alimentos. Carne tal vez sea el más evidente de todos. Esto hace que el presupuesto familiar, como les decía antes, esté afectado y se empieza a gastar en lo básico. Se concentra el alimento en alimentos y medicamentos y viviendas. Pero tenemos acá que si bien los alimentos son importantes dentro de la canasta, como señalamos acá, hay una demanda que ha desaparecido o que por lo menos en este momento no existe. Obviamente, este aislamiento de la población produce también un impacto importante de lo que es la demanda de combustibles. La gente se mueve menos. Al moverse la gente menos, obviamente hay una caída importante. Esta es la caída más grande de la historia en la demanda por combustible, una caída del 30%. Y se da en paralelo con un fenómeno importante, que es el de la crisis del petróleo. Una pelea entre Arabia Saudita y Rusia, en lo que se llama la OPEC+, hace que haya un recorte de la oferta del 10%. A ese recorte de la oferta le sigue esta caída en la demanda de combustibles, que genera el impacto de esta caída de precios. Acá tenemos básicamente los orígenes de lo que se llaman los fundamentos que determinan el precio de los granos. Caída de demanda por restaurantes cerrados, un presupuesto familiar que se concentra en artículos básicos como medicamentos y el problema del petróleo. Y vamos a ver estos tres eventos cómo nos van a afectar. Esto que ven acá son barcos. Lo que ven en rojo son barcos. ¿Qué es lo que está pasando? Una de las cosas que está pasando es que se están usando todos los barcos posibles y disponibles para guardar petróleo. Acá hay una cuestión que es muy importante. El productor de petróleo no puede cortar fácilmente su producción. Le cuesta muy caro y puede generar una serie de problemas geológicos que hacen que ese pozo de petróleo que fue cerrado, que fue cortado, después sea prácticamente imposible de volver a reabrirse o la calidad del petróleo se pierda. Entonces, están cerrando la menor cantidad posible de petróleo, de pozos de petróleo, y al cerrar la menor cantidad posible necesitan dónde guardar este petróleo.
¿Cuáles son las grandes zonas productoras? Esta es una gran zona productora, que es lo que es el Oriente Medio. No hay suficiente cantidad de tanques, pero la ventaja que tiene es que está muy cerca del mar, entonces se puede cargar en barcos petroleros. Esta es la otra gran zona productora, lo que se llama el Mar del Norte, que produce un tipo de petróleo que es el petróleo que se llama Brent. Este petróleo es el que básicamente alimenta a prácticamente toda Europa. Uno de los grandes demandantes de petróleo. Esta zona de acá es lo que se llama la cuenca de Bakken, sur de Canadá, sur-centro de Canadá y nor-centro de Estados Unidos. Esta es la zona productora de petróleo más mediterránea. El petróleo americano se llama WTI, West Texas Intermediate. Si quiere salir al mar, tiene que viajar esta distancia, más o menos unos 3.000 kilómetros, para llegar a los puertos de Houston y poder salir al mar. ¿Qué tiene que ver este problema con nuestro negocio? Dos temas son muy importantes. El primero, gran parte de la producción granelera en maíz, que es hoy el producto más vendido, el alimento más producido en el mundo todos los años, tiene como destino etanol. Solamente Estados Unidos, que produce más o menos el 50% del maíz del mundo, destina el 30% de su producción, o sea, el 15% de la producción del mundo, a hacer etanol de maíz. Obviamente, esto aprieta el precio del maíz hacia abajo. Alrededor de 20% de la producción maicera mundial está destinada a etanol. Y eso es un volumen muy grande. Lo propio ocurre con la soja, que también genera un impacto de ese orden también significativo. Y acá está pasando otra cosa. Si ustedes se fijan en Paraguay, van a encontrarse que en Paraguay o acá en la zona de Argentina también hay barcos que están aportando bodega. ¿Esto qué quiere decir? Que las grandes barcazas de combustible que suben combustible por el río Paraná, gasoil, también están siendo utilizadas para guardar combustible en este momento. ¿Qué problema genera eso? En general, esa misma barcaza que usa diésel se limpia, que trae diésel a Paraguay, se limpia, se carga con aceite de soja y baja el río Paraguay y después el río Paraná. Esto está generando un impacto sobre todo en las tres fábricas más grandes que hay en Paraguay, que son ADM, Cayasa y Marangatú, que están con problemas de bodega. A esto le tenemos que sumar también el problema de la altura del río. Pero no solamente está pasando esto en Paraguay. Si ustedes se fijan, vamos a ver que tenemos problemas similares también en la zona de Rosario. Rosario, la zona de Rosario en Argentina, tiene el mayor poder de molienda industrial del mundo. Gran parte del grano paraguayo se está vendiendo hoy en esa zona de Rosario y se está vendiendo básicamente porque la calidad proteica de la soja paraguaya es mayor que la calidad proteica de la soja argentina. Por tanto, se usa para mezclar y generar un aceite de mayor contenido proteico. Esto funciona bajo lo que se llama un régimen de admisión temporaria en Argentina. Es decir, se deja ingresar soja paraguaya a la Argentina, que se muele y esa es exportada de vuelta como harina o como aceite. Gran parte de la venta mundial que se hace de soja, en soja todo el mundo quiere el grano, porque al tener el grano yo tengo la capacidad de generar el margen industrial.
cómo se vende soja y en general se le entusiasma al comprador con la cantidad de grano, pero se le obliga a comprar aceite y harina. Hoy la zona industrial de Rosario prácticamente no está procesando por este problema. Y como no está procesando por este problema, entonces también está exportando solamente granos. Gran parte de estos granos terminan en países europeos o terminan en China. Y es hoy nuestro principal mercado. ¿Cuál es un riesgo que tenemos? Que si sigue este problema del petróleo, el problema se puede convertir en que se cierren nuestras plantas acá, que se puedan cerrar más plantas en la Argentina y eso haga que perdamos el régimen de admisión temporaria con Argentina, porque el gobierno argentino puede decir, ¿para qué quieren este régimen de admisión temporaria si es que no pueden moler la soja? Esto ya ocurrió en Argentina en el periodo de Cristina Kirchner, que hubo un cierre, pero en una situación de mercado mucho más normal, o de mercado normal, no como lo que existe actualmente. Por esta razón, este es un riesgo que tenemos y que es un riesgo que lo tenemos que mirar y evaluar. Por esta razón nos interesa saber quiénes son los principales consumidores de petróleo. Hoy en el mundo existen más o menos unos 140 billones de barriles de petróleo que están sobrando, por llamarlo de alguna manera. Y fíjense que si miramos, entre Estados Unidos y China consumen prácticamente 1/3 de todo el petróleo del mundo. Cuando miramos otros países, tenemos que India, Japón y Rusia suman solamente ellos alrededor de un 13%. Y cuando le sumamos todo lo que es la demanda de Europa, tenemos alrededor de un 20% más. Por tanto, es importante hacer un seguimiento de cómo se van, entre comillas, despertando estos países para ver qué va a pasar con el precio del petróleo. Como les decía anteriormente, hay un desplome del precio del maíz, hay un desplome del precio del etanol. El etanol va a acompañar al precio del petróleo permanentemente y el maíz posiblemente le va a seguir a este comportamiento de etanol, dado que gran parte de esto está determinado por el mercado americano. Cuando vemos qué es lo que pasó en China, que es el otro componente importante, vemos que China está empezando a tener una recuperación. Y esta recuperación es extremadamente importante. Habíamos caído, este es el índice de producción industrial, que fíjense que oscilaba alrededor de 50, bajó a 35, es decir, tuvo una caída muy profunda. Esta caída es más grande que la que hubo en el año 2008, cuando vino la crisis financiera. Sin embargo, China está recuperando hoy su capacidad industrial. Hoy ya existen problemas de tráfico serios en China, ¿verdad? Y esto te da una pauta de los niveles de concentración. Lo otro que estamos empezando a seguir para ver qué es lo que ocurre es la calidad del aire. Fíjense, esto es de marzo del 2015 a marzo del 2019 y es el promedio de los niveles de polución en la zona más poblada de Estados Unidos. Esto es el noreste americano. Acá está Nueva York, acá hay ciudades enormes como Nueva York, un poco más arriba está Boston, un poco más abajo está Filadelfia, Baltimore, toda la zona de Washington. Esta zona tiene más o menos una población de 120 millones de habitantes. Fíjense la diferencia con marzo del 2020 en los niveles de movilidad. Esto te da una pauta de las caídas que se han dado. Otra zona es la zona del estado de Florida. Los mismos mapas. Fíjense los niveles de polución
en ciertas zonas, esto es Miami, Fort Lauderdale, el área principal, la zona de Orlando, donde está de Orlando, Tampa, el norte, Gainesville y Jacksonville. Y fíjense lo que es hoy. Prácticamente la zona Orlando, Tampa no existe Miami, no existe Fort Lauderdale, ciudades que también con mucha demanda y mucho consumo de combustible. Estas son esto es la India. La India ha tenido caídas, fíjense, en sus ciudades más grandes, en Karachi, Bombay, Calcuta, Dhaka, etcétera, etcétera, caídas que van desde casi 60% en zonas de Delhi, por ejemplo, hasta zonas, hasta caídas de 23% en zonas de Calcuta. Y se notan los niveles que existen de polución o los diferentes niveles de polución que se fueron dando, ¿verdad? Cuando vemos qué es lo que está pasando con la soja, lo que hemos visto es un despeñamiento del precio muy significativo y con mucha volatilidad. Cada noticia es una noticia que genera un impacto. Habíamos llegado a picos de alrededor de 300 en un momento dado, si bien hace un año también estábamos en valores similares. Todos estos eventos de subas y bajas son eventos que se han dado a partir de la crisis y del conflicto chino-americano. Cuando se arregla el conflicto chino-americano, llega a su pico la soja y después con esta misma volatilidad empieza a caer por efecto del coronavirus. ¿Qué es lo que está pasando con la demanda? Tenemos que recordar algo. En el año 2018 se instala en China la fiebre porcina africana, que como ustedes saben genera una mortandad del 100% prácticamente en la población porcina y prácticamente no le hace nada al ser humano. O sea, no tiene impacto sobre la salud del ser humano. ¿Esto qué hizo? Hizo que se pierda más o menos una población de alrededor de 200 millones de cerdos en China. Para que ustedes tengan una idea si esto es mucho o poco, en el mundo hay 1.000 millones de cerdos más o menos. De los 1.000 millones, China tiene alrededor de la mitad. Y a China le tuvieron que faenar más o menos también la mitad. Obviamente, forraje, la harina de soja ha servido de forraje para muchos de esos cerdos. Por tanto, su demanda es inferior hoy de lo que era anteriormente. Y esto se empieza a notar, fíjense, en básicamente la reducción que había tenido, esta reducción que había tenido, que se había dado de manera muy importante. En el año 2018 comienza la guerra chino-americana y empezamos a ver que Brasil se vuelve el gran proveedor de China. Ya era el gran proveedor, pero se vuelve un proveedor todavía más importante. Esto es mucho más notorio si miramos el primer trimestre del año pasado y de este año. Brasil tenía 58% y hoy, a partir del acuerdo de fase 1 entre China y Estados Unidos, China empieza a comprar mucho más soja desde Estados Unidos que desde Brasil y se reduce la venta de Brasil del 58 al 41. Esta situación posiblemente se vaya a mantener, con lo cual mucho de lo que vimos del precio va a estar muy vinculado o a esta compra o a la recomposición de los precios del petróleo. Fíjense lo que les decía en términos de carnes. También va a haber un consumo para poder generar forrajes en otras partes, ¿verdad? Si nosotros miramos, Argentina es el mayor consumidor de carne vacuna por año, según FAO-OSD. Nosotros en Paraguay estamos en valores también importantes, si bien estos números no son muy creíbles en ciertas cosas, son importantes en términos por lo menos de las distancias que hay. Fíjense en China
China está en 3,8 kilos de carne por habitante año. Pero estamos hablando de una población de casi 1.400 millones de personas. Si los chinos deciden comer un kilo más, el impacto que generan es muy significativo. Cuando miramos el consumo de cerdo, sin embargo, está en 30 kilos. ¿Qué es lo que va a pasar con China? China no va a poder alcanzar esto que era lo que anteriormente podía cumplir, sino solamente va a poder llegar a la mitad de esta de oferta para cubrir esta demanda de 30 kilos. O sea, estamos hablando de que ellos van a poder producir más o menos 15 kilos de carne de cerdo por habitante. Es eso. Entonces, la duración de esta crisis es otra cuestión que es muy importante. La duración posiblemente sea una duración de por lo menos 5 años. El virus dura por lo menos alrededor de 1.000 días en los lugares donde se instala. Por tanto, un chiquero que está cargado con cerdos que tuvieron esta enfermedad, posiblemente no se recupere durante un tiempo grande. ¿Qué es lo que ha hecho China? Ha faenado los productores chinos para que no le pasen por rifle sanitario sus cerdos. Lo que ha hecho es mandarlos al matadero. Con esto se han infectado los chiqueros, los camiones y las plantas frigoríficas. Por tanto, esta es una situación que es muy estable en el tiempo y va a durar mucho. Alguien va a tener que proveer estos 15 kilos que los chinos no están pudiendo comer. ¿Qué es lo que se estima a partir de USDA y a partir de la OECD FAO? Fíjense que China consume 12 kilos de carne, más o menos. Y acá hay un tema que es importante. 12 kilos de carne de pollo. Seguramente el pollo será un sustituto de los más rápidos que se pueden generar. El segundo, porque podés producir un pollo con más o menos alrededor de 45 días. Un cerdo tardás en producirlo 4 meses más o menos. Entonces, posiblemente haya también una provisión de carne de cerdo. Y el tercero sería la carne bovina. Se estima que estos 15 kilos se generaría un incremento de más o menos unos 7 o 8 kilos. La mitad de eso sería provisto más o menos por la carne de pollo, alrededor de 5 kilos de carne de cerdo y alrededor de 2 kilos de carne bovina. Entonces, el tema es quién produce estos alimentos. Un gran productor es Brasil. Brasil produce carne de cerdo y carne de pollo y también carne vacuna de manera extremadamente importante y van a ser seguramente proveedores estratégicos de ello. Otro gran proveedor de carne de cerdo es Europa. En Europa hay un incremento de precios muy importante ya en todo lo que sea carne de cerdo. Esto posiblemente, y el otro gran productor es Estados Unidos. Entonces estamos entre Brasil, Europa y Estados Unidos seguramente van a ser países que van a entrar a sustituir gran parte de la necesidad de proteína vegetal que provee la soja o que provee el maíz. Estados Unidos se puede autoabastecer y puede generar estos impactos en cerdo, pollo y carne bovina, pero Europa no se puede abastecer y creo que a Brasil le va a faltar también si es que incrementa estas producciones. Esto podría cambiar incluso, y esta es una cuestión a la que hay que estar atento, podría cambiar en el futuro y en los próximos meses y años incluso, podría cambiar gran parte del destino de nuestra soja. Fíjense una cosa que es importante de considerar en este caso.
Brasil, tener al lado Brasil podría cambiar mucho la logística, pensando que también tenemos estos problemas de sequía que están afectando la navegabilidad de nuestros ríos, y es una navegabilidad extremadamente importante, ¿verdad? Creo que acá podemos generar se puede generar un impacto importante, y este impacto puede ser duradero en el tiempo. Cuando hablamos del negocio de carne vacuna, fíjense lo siguiente, estamos hablando del año 2020. En el año 2020, el principal demandante de carne vacuna, un negocio de más o menos 9,5 millones de toneladas año, va a ser China. Pero acá hay una cuestión que también es importante. El chino puede llegar a comer 1 o 2 kilos más nomás. El chino no come nuestros bifes o nuestros asados como otros, sino comen unas tiritas de carne que son las que van a poner seguramente y van a mezclar en sus recetas tradicionales. Los chinos todavía no aprendieron a comer nuestro espeto corrido, nuestros asados, etcétera, etcétera. Porque yo también creo que no hay marcha atrás cuando se conoce el asado, ¿verdad? Pero acá hay un problema de marketing todavía. Sin embargo, 1 kilo de carne más por parte de los habitantes chinos son 1.400.000 toneladas. Sobre un consumo total de 9 toneladas y media, o 9,5 millones de toneladas, estamos hablando de que 1 kilo más de los chinos significa alrededor de 15% de incremento de demanda. No hay esa carne en el mundo. Al no haber esa carne en el mundo, seguramente acá hay un espacio importante, ¿verdad? Vamos un poco a nuestro país para ver algunos temas, porque después creo que tenemos que llegar. Yo quiero concluir con algunas cosas. Creo que los fundamentos a nivel de carne están consolidados para poder generar una demanda de granos que sea importante para la parte de forrajes. En algún momento dado, esta demanda de forrajes, que es la que existía anteriormente, se va a volver importante. China es el país que está marcando los precios en carnes y es el primer país que se va a recuperar. Este es un primer tema. Un segundo tema. El otro determinante importante en el precio de los granos es el petróleo. En la medida en que el mundo se empiece a abrir, es en la medida en que vamos a ir viendo que se demanda más petróleo, y esa demanda de petróleo va a hacer subir el precio. Al hacer subir el precio, tenemos 2 indicadores que son sumamente importantes para nosotros. El primero, los barcos van a volver a ser usados como barcos y no como depósito de combustible. Esto significa que hay un espacio para todo lo que es el comercio a nivel de aceites, sobre todo, y de etanol también. Y el segundo impacto es que todo ese grano que tenía como destino el biodiesel o el etanol va a volver a tener un precio razonable, con lo cual vamos a ver una suba de precios de petróleo, de precios de grano. Yo creo que la pregunta acá más importante es ¿cuándo? Y cuando nos hacemos la pregunta de cuándo, tenemos que mirar que los grandes centros de consumo mundiales empiecen a despertarse. Y fíjense lo que está ocurriendo en el mundo. En el hemisferio norte está llegando el verano. El verano significa que mucha gente que en esos lugares se pasó encerrada, y se pasó encerrada seguramente en pequeños departamentos, quiera salir. Gran parte de esta gente no va a poder viajar en aviones, porque la restricción de aviones todavía es importante. Tampoco va a querer viajar en transportes públicos,
en ómnibus, en trenes. Lo que vamos a ver es seguramente muchísima circulación en Estados Unidos, en Europa. En China ya estamos viendo niveles de polución similares a los existentes anteriormente. Vamos a ver muchísima gente que se mueve en automóviles. Esto genera una demanda de combustible importante. Yo creo que 3 o 4 meses de encierro en países como España, Alemania, Italia, Francia, el Reino Unido en general, van a hacer que mucha de esta gente empiece a moverse y tratando de ir tal vez a lugares manteniendo aislamientos sociales, seguramente con poca apertura de restaurantes, pero manteniendo, pero sí trasladándose para tratar de sacarse de encima posiblemente este estrés que generó toda esta pandemia. Estas son poblaciones también donde se ha llegado a lo que se llama la inmunidad de rebaño. O sea, mucha de esta gente ya no se puede enfermar o tardaría mucho más en enfermarse porque ya se ha enfermado anteriormente. Por tanto, hay una probabilidad interesante de que en Europa y en Estados Unidos, hoy Estados Unidos sigue siendo el país que es el epicentro mundial, posiblemente veamos mucho más movimiento, aprovechando también que llega la época de vacaciones y del verano. Esto va a hacer que los precios del petróleo vayan subiendo. No quiere decir que no pueda venir de repente también un nuevo brote y que se vuelvan a cerrar muchos de estos países y se vuelvan a aislar. Creo que esta va a ser una situación recurrente, por más que creo que también los picos de encierro van a ser mucho menores que antes. Por tanto, hay una expectativa también de incremento de precios del petróleo. Entonces, dos temas que seguramente pueden empujar el precio de los granos para arriba, la demanda de China que se va a recomponer y el segundo tema es el incremento de precios de petróleo. Creo que estas son buenas noticias. Una situación que se ha dado de manera muy significativa en la balanza comercial de Brasil, es decir, la diferencia entre importaciones y exportaciones de Brasil, que se volvió absolutamente negativa y hizo que el real en Brasil pase de valores de alrededor de 4.20 que estaba antes de la pandemia a valores de casi 6 y posiblemente siga creciendo en los próximos tiempos. A esto se le sumó la complicación política del mercado brasilero a partir sobre todo de la salida de dos ministros importantes, uno el ministro de Salud y el otro el ministro Moro, que era una parte importante del sustento del presidente Bolsonaro. Estos son, creo que, los temas generales. Vamos a ir un poco a nuestra realidad. Esta es nuestra situación de hoy. Tenemos una producción extremadamente importante de soja que nos ha permitido recuperar un crecimiento del orden del 35% en términos de crecimiento y que da un sustento importante al crecimiento de todo el país. Estamos seguramente terminando los últimos datos. La UGT tiene básicamente datos interesantes en este sentido, que son los que vamos a terminar cerrando. El maíz ha venido sufriendo por esta sequía, una sequía importante que seguramente dañó gran parte. Vamos a tener posiblemente bastante maíz de mala calidad, pero tenía un precio relativamente razonable, sobre todo en algunas zonas del país. Creo que esto va a funcionar. Cuando miramos, la gran complicación es estos bajos precios del río. En Ciudad del Este prácticamente hoy en el Paraná no hay navegabilidad y esta es una situación importante, pero esto también se traslada a la zona de Rosario. Los grandes barcos de ultramar también están con problemas para poder llegar a zonas de Rosario y poder sacar la mercadería que se tiene, ¿verdad? Esta es una situación que se va a mantener
posiblemente se empiece a recomponer a la salida del invierno en alguna medida y empiece a generar una normalización del tráfico. Entre tanto, lo que tenemos es una gran concentración todavía de granos en Paraguay y la necesidad que vamos a tener de aquí a 1 mes y medio, 2 meses, de vaciar gran parte de nuestra capacidad estática para dar lugar al maíz que se va a empezar a cosechar también, ¿verdad? Posiblemente esta ayuda que está dando estas lluvias de estos días, de hoy, posiblemente de mañana también genere un poco más de maíz del que se estaba esperando. Así que hay un tiempo que te da más o menos estos 1 mes y medio o 2 meses para poder cerrar el contrato que tenemos y poder ir vendiendo esa soja. En la medida en que el río no dé, en la medida en que los costos logísticos estén complicados, vamos a seguramente tener que pagar más por eso y ese mayor pago se traduce a un problema de premios, que es el otro problema que nos está afectando, ¿verdad? Entonces, si bien hoy tenemos un precio bajo en soja y tenemos un premio alto relativamente, posiblemente en los próximos meses podamos tener mayor precio de soja, pero vamos a seguir con los premios altos, ¿verdad? Aquel que pueda guardar soja va a ser el que va a tener una ventaja. Entonces la utilización del silo bolsa es una utilización que va a ser clave en este tiempo y hay que tener seguramente la maquinaria y la infraestructura para hacerlo, pero creo que hay que ir preparándose para eso. El otro tema que va a ser muy importante en este sentido es la parte financiera, que es lo que quiero ver acá, ¿verdad? Cuando miramos estos números, nosotros tratamos de generar precios para entrega en mayo de este año con un precio sin coronavirus y con coronavirus, ¿verdad? Por eso tenemos tres categorías, digamos, de productores. Los productores que han tenido rendimientos bajos, que hoy rendimientos bajos estamos hablando del orden de los 3.000 kilos por hectárea, y rendimientos más altos de alrededor de 3.500 con un intermedio de 3.200. Fíjense que si tenemos básicamente todos los costos similares y estamos con valores básicamente determinados exclusivamente por los gastos de comercialización y los premios que hemos tenido, ¿verdad? Entonces, acá la última línea, que es la línea del margen, es la que va a ser determinante. Creo que si nosotros no esperamos, si nosotros no podemos esperar, vamos a tener pérdidas importantes del orden del 50% de las ganancias que podemos esperar. Este cuadro lo que nos dice es que se vuelve sumamente importante en la medida de lo posible esperar. Pero esto de esperar es obviamente dependerá mucho de la situación del cliente. Esta línea verde, que es la línea de deuda, es la línea que va a ser la determinante en todos estos temas, ¿verdad? La determinante va a ser cuánto nosotros podemos esperar dependiendo de cuáles sean nuestros vencimientos. Gran parte de los vencimientos ya se han dado y acá vamos a hablar un poco de las posibilidades que hay de aquí en adelante. Yo quiero que ustedes sepan que en Paraguay se estuvo trabajando mucho en los últimos tiempos en lo que se llama el Fondo de Garantía del Paraguay. El Fondo de Garantía del Paraguay es una ley que es del año 2016, que se reglamentó en el año 2017 y que básicamente lo que dice es lo siguiente. Si el banco no te quiere prestar plata, entonces, porque no tenés garantías suficientes o porque cree que no le vas a devolver, el fondo FOGAPI, lo que hace es, si esa persona no te va a pagar, yo te voy a pagar.
Este fondo permite garantías de hasta el 80%. Es decir, si uno pide un crédito de $100.000, se puede dar garantías hasta de $80.000. Los otros $20.000 va a dar de garantía el sistema bancario. Entonces, este fondo, cuando comenzó la pandemia, el 11 de marzo, tenía $14 millones. Y para que ustedes sepan, este fondo puede prestar plata hasta 5 veces más. O sea, 14 por 5 podía dar hasta $70 millones de garantía. No era casi nada. En Paraguay, la deuda del sector agrícola es una deuda de $2.800 millones en el sistema financiero, más otra deuda de agribusiness de más o menos $1.000 millones. Estamos en alrededor de $3.600 millones de deudas totales. Por tanto, esto no servía para nada. ¿Qué se hizo con la ley de emergencia? Se autorizó a darle más plata a este FOGAPI. Entonces, se le dio 30.000 millones de guaraníes, más o menos unos 5 millones de dólares, que directamente se le dio el 20% de las utilidades del año 2019 del Banco Nacional de Fomento, 80.000 millones de guaraníes, unos 12 millones de dólares, estamos más o menos en unos 17 millones de dólares totales más, y se le dio 200.000 millones de guaraníes, que una emisión de la AFD, más o menos en el orden de los 30 millones de dólares. O sea, a los 14 millones que teníamos anteriormente se le sumaron unos 47 números más, números menos, alrededor de 60 millones de dólares. Aparte de eso, se depositaron 100 millones de dólares de un fondo proveniente del Banco Mundial ahí. O sea, hoy el fondo FOGAPI tiene 160 millones de dólares. 160 millones de dólares multiplicado por 5 me da 800 millones de dólares. Y puede prestar puede dar garantías hasta el 80% para empresas pymes, pequeñas y medianas empresas, es decir, empresas que facturan por año hasta 15.000 millones de guaraníes. Obviamente, cuanto más grande sea la empresa, más baja va a ser la garantía. La garantía más baja está hoy en 60% más. Esto es algo importante que ustedes lo sepan. Hoy tiene media sanción una ley aprobada en la Cámara de Diputados la semana pasada o la semana antepasada ya. Esa ley hace dos cosas. Extiende la garantía del 80 al 90%. Y permite que permite ampliar el fondo en 336 millones de dólares. O sea, números más, números menos, si se aprueba esa ley en el Senado, seguramente vamos a tener garantías por alrededor de 500 millones de dólares. Y esto va a ser extensible también, según nos comentaba en algún momento dado el Ministerio de Hacienda, va a ser extendible a empresas de cualquier tamaño, sobre todo para cubrir sus planillas salariales. O sea, esto le permite incluso ampliar más el fondo. Cuando estamos hablando de 500 millones de dólares, estamos hablando, multiplicado siempre por 5, de 2.500 millones de dólares, un número muchísimo más interesante que antes. Esto es algo que hay que tener presente, porque todos los agricultores prácticamente son sujetos de esto. Pero hay un problema, los bancos no saben todavía usar muy bien esto. Pero creo que cuando se acerquen a refinanciar sus créditos, háganle acordar a la gente del tema de FOGAPI, porque esto va a ser muy importante. Y en el caso de las cooperativas, existe otra medida, que es lo que se llama el fideicomiso del coronavirus, ¿verdad?
El fideicomiso del coronavirus hoy tiene 100 millones de dólares y sirve para dar liquidez a las cooperativas. Estas cooperativas son las que pueden obtener caja a partir de esto y prestarle a sus socios. Esto es administrado por la AFD y creo que le habrá llegado las noticias ya también a las cooperativas miembros de UNICOP y creo que tienen que acercarse, si no lo hicieron todavía, a la AFD para ver cómo les puede ayudar este fideicomiso. Vamos a continuar. Acá está uno de los problemas principales para el sector agrícola. Nosotros teníamos vencimientos básicamente en el mes de abril. Gran parte de los pedidos de insumos se tiene que hacer en el mes de mayo. Las primeras siembras se dan en el mes de agosto y la campaña tempranera comienza a full seguramente a mediados de septiembre. El problema es que hoy estamos seguramente acá por mediados de mayo. Si es que no se liberan fondos rápidamente, seguramente vamos a llegar con pocos insumos para las primeras siembras de la temporada 2020-2021. Esto es algo que se vuelve urgente. El sistema bancario está liberando pocos créditos. ¿Por qué está liberando pocos créditos? El sistema bancario básicamente no tiene muy claro si es que un deudor que podía incluso ser bueno antes de esto va a estar dispuesto, va a poder ser bueno después de esto. Entonces, ¿cómo reacciona? Reacciona no queriendo dar créditos o dando créditos a tasas más elevadas. Y hemos visto que han subido mucho las tasas. Estos fondos de garantía tienen que hacer bajar las tasas, porque si el banco le presta a una persona $1.000.000 y tiene una garantía, digamos, del 70%, $700.000 están garantizados por el Estado. Por tanto, tiene riesgo cero. ¿Qué quiere decir eso? Que si el banco toma ese dinero, vamos a suponer al 3%, y tiene gasto administrativo de 3% más, el 70% del crédito tiene un costo de 6% seguro, porque en realidad si no le paga el agricultor, le va a pagar el fondo de garantía. Por tanto, esto es muy importante para el banco y esto va a hacer que seguramente la tasa sea más baja. La otra parte, el otro 30%, el banco le podrá poner lo que salga, pero vamos a suponer que salga una tasa de 10%, entonces tenemos 10% por el 30%, que es 3%, más una tasa de 6 por el 70%, que es 4,2, va a ser 4,2 más 3, la tasa tendría que ser 7,2. Esto debería hacer bajar las tasas, pero hay que salir a pedir este tipo de créditos rápidamente. El Estado tiene que sacar esto también rápidamente y creo que es importante que la gente demande, ¿verdad? Nosotros tenemos un sector que es muy importante dentro del sistema financiero. Fíjense los números de lo que les hablaba. El sector agropecuario representa 2.358 la agricultura, 1.520 la ganadería. La industria manufacturera vinculada al sector agrícola está en 580, su comercio mayorista en 529, da un total de 6.100 millones. Prácticamente la mitad de todo lo que el banco presta de dinero le presta directa o indirectamente al sector agropecuario. Por tanto, es el sector más importante a nivel de créditos en Paraguay y creo que esto también es algo que las organizaciones vinculadas al sector permanentemente dan a conocer y tienen que seguir dando a conocer como una medida importante, ¿verdad? ¿Cómo vamos a salir de esto? Y vamos a salir de la mano del sector de los alimentos. Fíjense que cuando miramos el sector agropecuario y sumamos todos los valores, acá
Si le eliminamos estos tres valores de abajo, tenemos prácticamente el 60% de la economía. Estos tres valores, que suman 23% en total, tenemos alrededor de 30% está construido, 35% de la economía del Paraguay va a estar construida sobre la base del sector agropecuario. Y esto es algo que es muy importante. Para el Estado se vuelve central el hecho de que la salida se va a dar a partir de que nos van a comprar alimentos en el resto del mundo. Pero para que esa salida sea importante o sea más rápida, las empresas tienen que estar sólidas el día que esto comience. ¿Cuál es la situación de Unicop? Es una encuesta que se ha hecho con las cooperativas socias. Básicamente son 7 cooperativas que están acá. Las 100% han implementado un protocolo sanitario de acuerdo a las recomendaciones del Ministerio de Salud. ¿Cuáles son las medidas? 6 cooperativas redujeron las horas de trabajo, 5 cooperativas tienen suspensiones temporales de trabajo y 6 cooperativas han implementado rotación de colaboradores. Entonces, se está predispuesto a hacer bien las cosas y creo que esto es un elemento bastante positivo. ¿Qué es lo que ha pasado en el ámbito económico productivo? 6 cooperativas están con problemas para circular por la cuarentena, más allá de que sea uno de los sectores que siempre estuvo habilitado. 3 cooperativas tienen dificultades por la baja del río Paraná y la imposibilidad de salir y seguramente los sobrecostos que esto genera por tener que mover esa mercadería a los puertos cerca de Asunción. Y una cooperativa considera que sus problemas están vinculados a la baja del precio y la disminución de la demanda. Respecto al precio de la soja, 4 cooperativas consideran que la reducción estará entre el 10 y el 20%, 2 cooperativas entre el 5 y el 10%, y una cooperativa dice que la disminución será entre 20 y 30%. La disponibilidad de insumos está vinculada a las dificultades para almacenar granos y proponen flexibilización de la cuarentena, utilizar silos bolsa, alquilar silos de terceros y uso de otra vía de salida de producción que el río Paraguay, posiblemente usar camiones, ¿verdad? Y está vinculado a esto que decíamos anteriormente. Estas son las planificaciones que se están teniendo. En soja, 325.000 hectáreas, 8.000 hectáreas de avena, 71.000 hectáreas de trigo, 99.000 hectáreas de maíz safriña, 6.000 hectáreas de canola, 4.500 hectáreas de sorgo, 1.000 hectáreas de abonos verdes y 100 hectáreas de girasol. Esto es lo que se espera para adelante, ¿verdad? Y la disponibilidad de insumos, está el problema de China, que es el que genera el tema de los insumos. Y eso en el caso de 2 cooperativas, los otros consideran que no habrá mayores inconvenientes. Yo en realidad creo que no habrá mayores inconvenientes también. En términos de disponibilidad de capital operativo, 6 cooperativas tuvieron dificultades para captar crédito por las restricciones presentadas por los bancos, principalmente el aumento de tasa de interés. El monto requerido estaría alrededor de $50 millones. La tasa de interés deseable está en guaraní entre 7 y 9 y en dólares entre 5 y 7 más o menos. Y las deudas están en Bancop, Regional, Continental, Basa y Sudamérica y son los bancos principales. Creo que acá es donde juega un rol importante tanto el FOGAPI como el fideicomiso del coronavirus de la ley de emergencia, ¿verdad? ¿Cuáles problemas se podrían generar a partir de la pandemia? Falta de pago por deudas por el bajo precio de soja, sobre todo aquellos que tengan que vender apurados, corte en la cadena de pago y suministro con proveedores y logística,
falta de circulante por la caída de actividad comercial, 70% menos, sobre todo en cierto tipo de negocios, la falta de crédito, la disminución de personal por disminución de ingresos y algún problema que pueda darse de estallido social. 6 cooperativas consideran que los ingresos actuales, según los precios de mercado del producto, no va a permitir pagar en tiempo y forma los compromisos bancarios y financieros de corto y largo plazo. 70% son de corto y mediano plazo y 30% son de largo plazo. Esto habla a los gritos de la necesidad de acercarse colectivamente, creo yo, a los bancos a reestructurar deuda para que también los bancos entiendan claramente esta situación. Bueno, yo llegué hasta ahí, me habían pedido también que hable un poco de qué es lo que se puede hacer. Creo que traté de ir diciendo a lo largo de toda la charla lo que se puede hacer, pero creo que un resumen vendría bien también. Este es el momento de el que puede no vender, que no venda. Porque estamos seguramente en el punto más bajo y seguramente vamos a empezar a ver que el precio de nuestro grano va a empezar a subir. Pero tenemos problemas encima. Uno, nos aprieta el banco. El segundo problema que tenemos encima nos aprieta también la necesidad de espacio para que entre el maíz. Creo que esas son, el tercero que nos aprieta es la bajante de los ríos que hace que la logística sea mucho más lenta. Yo creo que una estrategia financiera es muy importante en esto. Hay que sentarse a negociar y creo que es importante sentarse a negociar tanto a nivel de cooperativas como a nivel individual. Otro tema que se vuelve muy importante es, creo que hay que empezar a embolsar esta soja que se tiene para poder aguantar en la medida de lo que se venga, porque ni el río va a subir muy rápido, ni el precio de la soja posiblemente va a subir muy rápido. Y hay que dar espacio a ese maíz que se va a cosechar en breve, ¿verdad? Creo que en esto se resumen básicamente los temas. Yo llego hasta ahí. Muchas gracias. No sé si tienen preguntas. Creo que hay varias. Sí, muchísimas gracias, Manuel, por la presentación que englobó. No fuimos directo al grano, comprendimos primero cómo estaba la situación mundial y de algunos recursos directamente vinculados al sector. Así que muchísimas gracias. Sí, muchas gracias también a los participantes que nos han generado ya varias preguntas. Y justamente, Manuel, una de las preguntas que nos hacían era que con respecto a tu la última idea que compartiste, nos preguntaban si realmente era buena decisión guardar los granos, porque primero hay que pagar las cuentas y porque también a veces es costoso guardar en bolsa. Esa es una primera pregunta. Bueno, yo creo que es una buena decisión en términos de la perspectiva. Obviamente va a tener su costo guardar ese grano, pero creo que es una perspectiva interesante en función de que se espera un incremento de precios que sea lo suficientemente importante para generar un margen. Obviamente, si tengo vencimientos con el banco, tengo que poder renegociar esos vencimientos con el banco antes de poder hacer esto, ¿no? Es muy importante primero sentarse con el banco y decir, bueno, ¿cómo puedo reestructurar, renegociar? Y ahí obviamente la tasa de interés también va a jugar un rol importante. Entonces tenemos que manejar este tema de la tasa de interés y hacer los cálculos correctos para ver hasta dónde se puede llegar. Ok. La otra pregunta vinculada también, Manuel, nos pregunta a alguien, ¿qué subirá más? ¿El precio? El premio o el precio en Chicago? Y si la suba es mayor en Estados Unidos, ¿qué piensa en vender la soja ahora a buenos premios? Lo que pasa es que hoy los dos están bajos, los dos están altos, perdón. Perdón, el precio está bajo y el premio está alto, ¿verdad?
hoy estamos en la peor situación. El precio está alto, el precio está bajo por todos estos problemas de los que hablábamos anteriormente y el premio está bajo, está alto por el tema del río. Entonces, se vuelve muy importante ver la posibilidad de esperar para ver qué es lo que va a pasar, ¿no? Creo yo que lo que vamos a ver es seguramente que el precio va a subir más rápido que el premio, de lo que va a bajar el premio. Porque el problema de la sequía y el impacto sobre la altura de los ríos va a seguir por lo menos hasta agosto, septiembre. Son las proyecciones que por lo menos yo estaba, a las que yo tuve acceso. Sin embargo, creemos que el impacto que se va a dar en el petróleo por la apertura del mundo y el impacto que se va a dar en China por la apertura de China va a hacer que suban los precios más rápido que eso, ¿verdad? Yo espero que veamos precios un poco mejores en 1 o 2 meses más por todas estas situaciones que se están dando, ¿no? Ok, entonces la información clave es que en 1 o 2 meses más podrían mejorar las condiciones de venta. Bueno, y se responde también, alguien me preguntó, Manuel, ¿cuáles serían las estrategias comerciales de grano más recomendables a nivel local? Es lo que acabas de responder también. Otra pregunta, dice, ¿la cuarentena en general a nivel global pudo haber afectado la capacidad de producción de algunos commodities como soja y maíz en algunos países? No, difícilmente. No Yo está no creo que haya comprometida mucho la producción. impacto por ese lado porque en general la agricultura sigue funcionando, siguió funcionando en todos estos tiempos, ¿verdad? Lo que sí hubo es un gran tema de mercado que fue el que generó mucho impacto sobre los precios, pero no creo que haya habido, no hubo ningún problema de oferta. Manuel, cuando nos estabas explicando el tema de los precios de las carnes, el consumo de la carne, surgió una pregunta vinculada a ese punto que dice así, ¿a qué debe apuntar Paraguay? ¿A producir más carne vacuna de cerdo y pollo o a procesar más soja y maíz? ¿Tenemos que vender cada vez menos granos? Yo creo que en realidad nosotros hoy tenemos un primer estadio industrial que es básicamente el crushing, ¿verdad? Que es el que nos permite separar el aceite de la harina y esa harina es la que te da hoy capacidad de generar mayor cantidad de forrajes. Un segundo proceso es el proceso de generar mayor cantidad de carnes, que creo que es un proceso al que tenemos que ver porque en el que nos tenemos que meter porque se genera muchísimo más valor agregado. Creo que para eso también necesitamos una producción maicera importante, ¿verdad? Nosotros tenemos que apuntar también a una mayor producción de carne de cerdo y carne de ave, pero también tenemos que apuntar a mayor cantidad de mercados. Hay una necesidad importantísima de vincularnos a China, que hoy no nos estamos vinculando por razones exclusivamente políticas. No hay ninguna razón económica y eso no solamente nos está generando un problema a nivel de que ganemos menos dinero, sino que nos está generando un riesgo muy grande. Imagínense que vuelva a haber un problema de petróleo, que se cierren las plantas de crushing en Argentina, que nos suspendan el régimen de admisión temporaria en Argentina, vamos a tener problemas serios. Ok. Vinculado, Manuel, y bueno, le agradecemos, siguen cayendo las preguntas de los participantes. Manuel, otra pregunta directamente vinculada a la anterior dice que es factible a largo plazo generar un programa de consumo interno de nuestros granos a través de incentivos de producción de cerdos y pollos que al ser de ciclo más corto y de ser producido en espacios más pequeños,
¿podríamos tener una competitividad mundial y regional en estos productos? Claro que podemos tener. Yo creo que pues, es muy factible que lo podamos hacer, pero tenemos que establecer toda una estrategia para el desarrollo del sector, ¿verdad? Esa estrategia tiene que estar vinculada también a temas sanitarios que son importantes. Por ejemplo, en Paraguay hoy el SENASA utiliza al cerdo como testigo para los brotes de fiebre aftosa, por lo cual no se cura, no se cuida al porcino porque no es una producción relevante hoy para los servicios sanitarios, ¿verdad? Este tipo de cosas hay que empezar a cambiar. Y yo creo que sí tenemos una capacidad de producir a muy buenos precios y ser muy competitivos en estos mercados. Ok, tenemos también, no es una pregunta, pero es un comentario que dice que el espíritu del FOGAPI es bueno, pero es también bastante burocrático y que llega un poco tarde por la estructura financiera que tiene. Otra pregunta, Manuel, es cómo se comportarán en los próximos meses los precios de los insumos. Yo creo que los precios de los insumos no van a estar muy afectados por estos temas, más allá que algunos de ellos, los vinculados al petróleo, por ejemplo, todo lo que es urea, seguramente va a tener un impacto. En fertilizantes creo que tendría que haber un precio más bajo a partir de estos valores que se están usando, y es en la medida también en que China se vaya despertando grande. Yo creo que en una parte importante de esta producción vamos a tener precios más bajos, si bien algunos agroquímicos puedan tener impacto, sobre todo aquellos importados de China, en términos de precios mayores. Ok. Otra pregunta dice, en el caso que Rosario comience de a poco su tarea de procesamiento de soja, ¿cómo considera que seguiría el envío de soja de Paraguay? ¿O ya será mejor vender al mercado mundial como commodity? Bueno, yo creo que Rosario va a empezar a moverse más de manera más importante cuando se acabe esta concentración de petróleo, este uso de bodega de barcos para petróleo, ¿verdad? En la medida en que eso ocurra, es en la medida en que vamos a tener seguramente un mejor componente, ¿verdad? Yo creo que nosotros vamos a seguir vendiendo a través de Rosario, ¿verdad? No tenemos muchas alternativas más y gran parte de la logística de las multinacionales que compran en Paraguay están muy vinculadas a Rosario. Por tanto, creo que eso va a seguir por bastante tiempo, ¿verdad? Manuel, y otra pregunta tiene relación con lo que decías también, obviamente, recién, el petróleo y sobre todo cuándo eso se va a, estos precios bajos del petróleo, cuándo se van a transferir para atrás a la cadena, cuándo van a bajar los precios de combustibles en el país y qué impacto van a tener, es decir, cuándo el sector productivo va a sentir ese impacto. Y creo que no se va a sentir mucho ese impacto. Hay mucho volumen de petróleo hoy en Paraguay, de combustible en general, y yo creo que el margen, cómo se comporta el sistema, el margen se va a quedar en el intermediario, ¿verdad? Y es el intermediario el que va a ganar la diferencia. Creo que va a haber alguna baja, pero no creo que sea muy significativa, lastimosamente, esa baja. Ok. Manuel, otra pregunta es, ¿cómo afectará la bajante del río, ya que no solamente golpea el transporte de bienes, sino cómo le va a pegar a las hidroeléctricas? Arriba de Itaipú hay como 50 represas. Y hoy Itaipú está funcionando a su valor mínimo, pero gran parte hay una garantía de que van a tener agua suficiente como para seguir produciendo
durante este tiempo. El problema que está, en realidad, que tenemos no es tanto de producción, sino es el hecho de que con la fuerte caída de demanda que hubo en el mercado eléctrico de Brasil, el precio de la electricidad en Brasil está bajo. Está más o menos en $9,5 el megavatio hora, comparado con lo que produce Paraguay, lo que produce Itaipú. Itaipú está produciendo a $37. Por tanto, el problema serio está en que hoy hay un exceso de oferta y Itaipú no puede regular su precio. Ok. Manuel, hay un comentario con pregunta que dice así: Paraguay es geopolíticamente socio clave para Taiwán y Estados Unidos. Entonces, en vez de buscar cerrar esta situación, ¿no se podría exigir, entre comillas, mejores condiciones a estos socios para atenuar el impacto en el agro de no tener a China como socio comercial directo? Totalmente. Estoy totalmente de acuerdo con esa afirmación / pregunta, ¿verdad? Creo que eso es lo que deberíamos hacer. Pero creo también que Estados Unidos, más allá de que nos exija estar con Taiwán, creo que nos podría ayudar también a comercializar con China, ¿verdad? Pero bueno, es una situación muy complicada y muy política, ¿verdad? Ok, Manuel, hablamos mucho de soja, de maíz, y también tenemos preguntas sobre los otros dos rubros de la agricultura tecnificada. ¿Cuál es la situación de precios para el arroz? Y después también hay preguntas sobre el trigo, que ya tiene que entrar también. Pero empecemos con el arroz, por favor. Creo que en el mercado de arroz y en el de trigo hay novedades que son interesantes. Creo que la novedad más interesante es esto que decíamos anteriormente, de que los presupuestos familiares en el mundo están orientándose a mantener lo básico. Y lo básico es la alimentación. Y dentro de la canasta básica, para muchos países en el mundo, el arroz es central y la harina es central. Entonces, lo que hemos visto a lo largo de este tiempo es una suba en el mercado, en los precios de arroz, básicamente en prácticamente todos los mercados. Y creo que esta situación va a continuar durante un tiempo bastante largo. Yo creo que vamos a tener precios bastante sostenidos y posiblemente al alza en estos valores. Hemos pasado de valores de $170 la tonelada o $160 la tonelada en el mercado de arroz y hoy estamos prácticamente en valores de $250 la tonelada, pero esto fue asunción, ¿verdad? Valores muchísimo mejores. Y creo que también eso, en la medida que se ha podido mejorar los mercados, ¿verdad? Que han cambiado de manera muy importante para Paraguay, dado que se ha empezado a romper de manera sistemática esta dependencia que teníamos de Brasil, ¿verdad? Si en Brasil sigue siendo un jugador importante, creo que el precio está compensando básicamente la situación de devaluación del real, porque nosotros, tanto en arroz como en maíz, como en trigo, nuestro problema es que nosotros no vendemos en realidad en dólares, en realidad lo que vendemos es en reales al tipo de cambio del día, ¿verdad? Y eso genera un impacto con Brasil que es muy importante, teniendo en cuenta la estabilidad del dólar en Paraguay y la volatilidad del dólar en Brasil. Ok, Manuel, teníamos también, por favor, hay una pregunta que dice: ¿el fondo de garantía no representa un riesgo muy grande, ya que los bancos, al tener cubiertos, van a priorizar margen antes que volumen de créditos concedidos? Yo creo que no necesariamente es así, porque el fondo de garantía les pone exigencia también a los bancos, ¿verdad? Les pone exigencias en términos de la cantidad
del monto al cual le puede traspasar ese crédito al tomador, ¿verdad? Lo que hemos visto es tasas en guaraníes del orden más o menos de 8,5%, que no está mal en guaraníes, que con los fondos de garantía, ¿verdad? Yo creo que lo que sí hay que hacer es hay que insistir en los distintos bancos para generar esta demanda de créditos, que yo creo que va a ser muy importante. Y creo que hay que generar mecanismos para que esto para que los bancos no le chuleen a la gente de alguna manera, ¿verdad? Sino que la gente pueda acceder a este tipo de créditos. No creo que lo hagan porque también es un beneficio interesante para el banco, ¿verdad? El banco hasta hoy estuvo prestando con su propio riesgo, y con esto se libera ese riesgo, ¿verdad? Por tanto, el margen que lo puede generar, va a ser bastante más atractivo, ¿verdad? Ok, bueno, creo que esas son todas las preguntas. Hay algunos comentarios más muy vinculados a lo que decíamos, lo que vos indicabas, que estabas de acuerdo con esa percepción de acceso al mercado chino de forma directa. También queremos recordarles a todos, por favor, que puedan responder la encuesta sobre la evaluación de esta actividad. Y antes de terminar, queremos darle la palabra a José Luis Laneri del MIC también. Por favor, José Luis, si podés integrarte al equipo a dar unas palabras ya en el cierre de esta actividad. Muy buen día para todos, ¿me escuchan? Estoy seguro que no veo que el micrófono está activado. Sí, te escuchamos, José Luis. Ok, buen día para todos. Realmente quiero aprovechar esta oportunidad para hacerles llegar a los saludos de la ministra de Industria y Comercio, que es representante del MIC ante la Junta Directiva de la Plataforma de Commodities Sustentables. Y bueno, yo desde las plataformas departamentales de soja, carne y también la de regional del Chaco, agradecerles esta oportunidad, muy ilustrativa la presentación de Manuel. Si bien es cierto, yo tengo algunos puntos que podríamos abordar con él en algún momento que ustedes lo crean conveniente, que es lo que se refiere a la producción de cerdos y aves, y que no solamente se utilice eso como centinela, ¿verdad?, por parte del SENACSA. Bueno, tiene otras connotaciones, pero en fin, son cosas que podemos ir afinando en el futuro. De todas formas, gracias por esta iniciativa realmente, nuevamente, y estamos a disposición también para que nosotros podamos ir aportando nuestro grano de arena desde el Ministerio de Industria y Comercio para la reactivación de los sectores productivos, industrializadores, comercializadores en general. Es lo que esperamos hoy. Esperemos que las cosas muy rápidamente mejoren. Estamos muy bien desde el punto de vista sanitario, país, pero necesitamos afinar un poco la puntería en términos de reactivación económica de los sectores importantes para el país. El campo nunca para realmente, ¿verdad? Esa es la ventaja que tenemos, y lo que produce es para el mundo. O sea, el mundo no puede vivir sin el campo. Entonces, partiendo de esa base, tenemos la importancia que se merece. Así que muchas gracias una vez más y que tengan un buen día. Muchísimas gracias, José Luis. Y ahora, por último, vamos a dar la palabra a Graciela Miret, directora de Planificación Estratégica del MADES. Buenos días, Graciela. Muy buenos días, muchísimas gracias. En nombre del señor ministro, yo les hago llegar un cordial saludo a todos. Estamos muy felices por haber participado de este productivo encuentro. Queremos agradecerle a ustedes por haber organizado esto, y a don Manuel Ferreira, que con su capacidad y experiencia nos enseñó muchísimo sobre este apasionante tema. Agradecerle a don Manuel, muchas gracias, aprendimos mucho y nos dimos cuenta que por suerte Paraguay no está en una situación así muy crítica en todo esto, que tenemos muchas oportunidades y que vamos a poder salir adelante y muy bien también.
solo que es tiempo ahora de ajustarnos los cinturones, ser muy buenos negociadores, por lo que entendimos, y nada, vamos a salir airosos y victoriosos de esto que es una pandemia muy dura para todo el mundo. Una vez más, gracias, muchas gracias a todos. Felicitaciones al equipo. Muchas gracias, Graciela, por tus palabras representando al MADES. Bueno, ya antes de cerrar esta charla, esta actividad, muchísimas gracias a todos los participantes por las preguntas. Bueno, y nos queda simplemente una reflexión final que voy a hacer muy rápido. No voy a repetir ningún elemento, sino simplemente insistir en la complejidad. El agricultor que tiene que levantarse a trabajar, a mirar el clima, cómo está el cielo, si le va a llover, que también tiene que estar ahora viendo los precios. Y como si todo fuera poco, tiene que estar al tanto de cómo está la altura del río Paraguay, porque eso afecta a su negocio. Y también tiene que estar al tanto de cuántos enfermos hay de COVID, si los chanchos en China están enfermos, es decir, un mundo bastante complejo que exige conocimiento, análisis y tener mejores habilidades para comprender el mundo, comprender la región y para comprender al país. Pero bueno, para eso están las distintas instituciones, está el MAD, está el MIC, está el PNUD también para acompañar a todos los productores en este proceso de comprender los diferentes escenarios, tratar de adelantarnos a los diferentes desafíos y acompañarles juntos todos los días. Así que con estas palabras vamos a dar por terminada esta actividad. Muchísimas gracias a todos por seguirnos. Hasta luego.